Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video. Sí, ya sé que los tenía súper abandonados, pero era por cuestiones de que tenía que realizar diferentes cosas y porque sinceramente no me había dado tiempo como tal de grabar. Sinceramente también no me sentía como con una actitud positiva para grabar. Entonces pues ahorita ya estoy aquí y sinceramente para hacer este video tuve que estar checando, tuve que estar analizando, porque dije cómo les tengo que explicar a estos niños, a estas niñas de este tema que es tan importante para mí. Sinceramente la versión que yo voy a contar va a ser mi versión. Solamente de igual manera quiero mencionar que si estoy realizando como tal este video no es para crear fama, no es como para darme a conocer, simplemente porque sé que es necesario y porque sé que hay muchas personas allá afuera que están pasando, que pasaron por lo mismo que yo. Solamente voy a contar mi experiencia de qué fue lo que yo pasé y cómo está aquí abajo, cómo salí del closet, cómo les dije a mis papás pues que era una mujer transexual, o más que nada pues a inicios de esto pues cómo decir que pues era una persona gay, porque pues así se empieza. Como tal en estos momentos no tengo ninguna guía, no tengo nada por el cual, así que voy a decirlo con tal los años y algunas escenas de las cuales pasé en este proceso de aceptación de mi familia. Obviamente la aceptación mía, como lo mencionaba en anteriores videos, ya la tenía. Entonces vamos a empezar. Desde que yo tengo memoria yo siempre he sabido que no es estar en el cuerpo equivocado, pero como tal, como que mi cuerpo y mi mente no hay una conexión bien definida. Siempre desde niña, como les menciono, desde los 6 años ya me gustaban los niños. Tuve como tal experiencia con chicas y sinceramente de igual manera desde ahí comprobé que a mí no me gustaban las chicas. Entonces pues en esos momentos que yo por ejemplo tuve novia como a los 14 años, comprobé relativamente que a mí no me gustaban las chicas. Entonces dije, ¿qué está pasando conmigo? Ni yo misma sabía. Entonces dije, creo que soy gay. Sí, soy gay a los 14 años. El problema aquí fue, dije, ¿cómo se los voy a decir a mi familia? Entonces, por ejemplo, yo soy del estado de Puebla, del país de México. Y pues la mayoría de mi familia, más que nada mi papá, como tal, vivimos en una comunidad rural donde todo es muy cerrado. Me refiero mentes cuadradas y posteriormente gente que es homofóbica al 100%. De igual manera, con este video también quiero recalcar que no estoy diciendo que todas las comunidades rurales sean así. He conocido otras comunidades que sinceramente el apoyo es, ahorita por ejemplo el tema se está viendo bastante, pero sin salirnos del tema, entonces seguía explicando. Por ejemplo, mi papá es de una comunidad rural y posteriormente mi mamá de igual manera es de una comunidad rural. Entonces por ejemplo en esa comunidad rural, y digo muchas veces comunidad rural, disculpa, hay muchas personas que como tal tienen este pensamiento de el hombre con la mujer y posteriormente pues que se casan y que tienen hijos, como en algunas de las mayores comunidades, municipios, estados que tienen la costumbre de casarse, tener hijos. En mi caso yo por ejemplo yo nunca lo vi así. Yo sinceramente, como les mencionaba, yo no me sentía de acuerdo, así que como tal esto de lo que yo les estoy mencionando, que yo era gay, yo lo llevaba muy adentro. O sea, ni siquiera lo decía amigos, porque ni siquiera como tal tenía esa confianza. Entonces no tenía la confianza ni de mi familia, no tenía la confianza ni de otras personas. Entonces eso, como les menciono, yo me lo guardaba mutuamente. Ya posteriormente fui conociendo gente que me iba explicando como tal el tema. Me iba diciendo, creo que tú eres una chica transexual, creo que tú eres una chica TV, creo que tú eres gay.
pasé de todo. Pero en realidad yo no sabía qué era. Dije, soy gay, soy una mujer transexual, soy una mujer transgénero. ¿Qué soy? Yo investigando en Google, investigué y dije, ok, soy una mujer transexual. Porque desde que era muy niña yo siempre me vestía muy femenina. Desde los 6 años yo recuerdo que me ponía los vestidos de las primeras comuniones de mis hermanas. Y me acuerdo que me ponía a modelar bien diva. Y de igual manera me acuerdo que me ponía muchas las zapatillas de mis hermanas. Me peinaba, hasta me ponía las toallas en la cabeza. Me acuerdo que hasta me ponía como aretes de esos que se pegan. Estaba yo loca, estaba yo en la hormona, en todo. Pero sin salirnos del contexto, como les mencionaba, mi mamá y mi papá vienen de un lugar rural donde tienen esas creencias, como les mencioné. Y por ejemplo, la familia de mi papá, yo siempre he escuchado que por ejemplo dicen o tienen esta frase: si yo tengo un hijo gay, lo mato. O si tengo un hijo gay, le quito el apellido de la familia. Yo cuando escuchaba eso, sinceramente me espantaba bastante, porque decía, creo que nunca les voy a decir, había como que más desconfianza, o sea, para decir a mi familia, más a mi papá, dije, creo que si le digo me va a matar. Y pues sinceramente a la que le tuve un poco más de confianza pues fue a mi mamá, que por ejemplo yo recuerdo que desde los inicios, aunque a ella no le dijeran que era yo gay o por ejemplo una mujer transexual, ella ya sabía como tal más o menos el tema. No sé, las mamás son hermosas, la mayoría, no sé, pero mi mamá, neta que si soy la persona que soy es por ella. Así que mamita hermosa, si estás viendo este video, te amo demasiado. Y de igual manera las personas que me apoyaron en esa trayectoria de aceptación mía y aceptación de mi familia. Y les menciono esto porque mi mamá siempre, por ejemplo, si yo quería unos aretes, si quería maquillajes, yo recuerdo que mi mami hermosa me los compraba sin discriminación, sin estarme juzgando. Mi mami, en serio que yo recuerdo que me compraba todo lo que yo quería. Y de igual manera pues se puede decir que en esos momentos era gay, y posteriormente pasé a ser travesti porque solamente me vestía a escondidas de mi papá, porque como les mencionaba, si él, creo que si me veía así, la verdad no sé qué hubiera pasado sinceramente. Y de igual manera no lo digo porque me fuera a pegar, porque me fuera a correr de la casa, sino yo por ejemplo sentirme culpable de crearle, no sé, o desarrollarle alguna enfermedad. Y tampoco no estoy diciendo que por ejemplo yo no tuve la culpa como tal de nacer así. De igual manera en este video quiero comentar muy bien que como tal yo no tomé la decisión de ser así. Solamente estoy haciendo lo que a mí me gusta y estoy haciendo cómo me siento yo. No es como tal de tomar una decisión. Bueno, entonces posteriormente, no saliéndonos muchos del tema, les voy a empezar a comentar. Yo cuando tenía 18 años, ya como que estaba en el bachiller o preparatoria, como lo quieran llamar en su país, como que tenía ese pensamiento aquí en la cabeza. Dije, creo que lo tienen que saber porque, por ejemplo, a mi papá ya le llegaban rumores de que tu hijo que es puto, que tu hijo es gay, que tu hijo es choto, que tienes un gay, que X y X, ya saben cómo es la gente, en serio. Que te quiere ver destruida, pero pues eso nunca va a pasar. La última decisión la tiene Dios. Y en serio, por Él estoy acá. Y por Él tú también vas a salir adelante, así que es un proceso. Entonces, como mencionaba, le llegaban los rumores y por ejemplo, sí había momentos en los que Él me decía, tú eres gay o cosas así, y yo solamente lo que decía, solamente lo que hacía para no tener problemas, o solamente lo que decía era no, nada más decía que no y punto, y ya, para omitir pues esa pregunta. Y sinceramente cuando tenía pues desde los 14 hasta los 18, como les vengo mencionando, yo siempre, por ejemplo, me vestía muy femenina. Yo me acuerdo que creo que ya me ponía pestañas, ya me ponía que labial, que me enchinaba las pestañas, así cuando tenía el cabello corto. Yo, por ejemplo, el cabello me lo dejó crecer como a los 20 años. Cuando empezaban a pasar todos estos sucesos que les estoy platicando, simplemente pues como que había más duda con mi papá y por ejemplo con la familia de mi papá, porque eran como los que siempre pues me estaban preguntando, ¿no?
pues que tu hijo es gay, o que si eres hombre, o que si no eres hombre, o que si eres un Pokémon, o no sé. Pero sí, eso siempre pasaba. Y solamente lo que yo hacía es que, por ejemplo, yo omitía de lo que es esa como dar una respuesta. Solamente decía no y me alejaba simplemente, pues como tal, de las personas que me preguntaban así, pues que la mayor parte pues era familia de mi papá. Por ejemplo, la familia de mi mamá, en serio, toda la gente de mi mamá muy linda, aunque no sabían del tema, pero en serio que pues te aceptamos, que te maquillas muy lindo, que tienes buenos talentos, que eres buena persona. Y en serio eso me hacía más como a subirme un poco más el autoestima. Por ejemplo, si no tenía el apoyo, por ejemplo, de lo que es a lo mejor luego en la escuela, o por ejemplo el bullying que pasas en la calle, y luego la familia, imagínate, es un caos horrible. Ya voy a platicar un poco de lo que son de las escenas que pasé, de cómo salí del closet, cómo fui aceptado. Yo recuerdo cuando ya tenía de lo que eran 19 años, entonces para eso yo tenía un padrino. Ese padrino, recuerdo que como tal fue mi padrino del bachiller, y pues sinceramente el señor pues no lo conocía como al 100%, pero el señor le gustaba meterse mucho como pues dentro de mi familia, ¿no? Por decirlo así. La verdad no sé ni cómo ni por qué lo tomé de padrino. Creo que a lo mejor estaba muy chica y no sabía como tal por dónde, ¿no? Entonces este padrino llega a la casa una vez y yo, por ejemplo, estaba en mi cuarto. Yo estaba en mi cuarto normal, estaba haciendo mis cosas, estaba poniéndome bella, cuando uno de mis hermanos va a mi cuarto y me dice: te habla mi papá. Para eso les estoy comentando que yo casi con mi papá en esos momentos no había como tal una confianza. Era como que si me hablaba era como tal para ver de la escuela y así, porque él sí me apoyaba en esas cuestiones en la escuela, o posteriormente cuando quería que lo apoyara a realizar pues que algún documento, alguna cuenta, algo. Y entonces llega este hermano y le digo: no, ¿para qué me quiere así? Le dije: es que estoy ocupada. Bueno, que en ese momento pues era ocupado, ¿no? Y entonces este hermano, pues ya saben cómo son los hermanos, empieza a echar candela y me empieza a decir: no, dices que llegó, dice tu padrino, y que está hablando con él y le dijo que tú eres gay. En serio que cuando me dijo eso mi hermano, se los juro que es como si me hubieran echado agua hirviendo. En serio, se los juro que sentí una presión y se me vinieron muchas cosas a la cabeza. Lo recuerdo muy bien. Me va a correr de la casa, ya no voy a ver a mi familia, me puse triste, se me juntaron todas esas emociones. Cuando eso pasó, pues dije: ni modos, ya estaba yo decidida. Dije: bueno, yo también ya le tengo que decir, no tengo que estar escondiendo algo, no me gusta estar dentro de esa burbuja. Ya, si ya le dijo esta persona, que además no les mencioné que mi padrino según era psicólogo o es psicólogo, pero la verdad creo que no supo llevar bien el caso y ahorita les sigo platicando. Ya fui a ver a mi papá, ya fui, y sí, ahí estaba el padrino y ya le estaba diciendo, seguían platicando. El chiste es que cuando yo llego al cuarto de mi papá, bueno, que no estaban en el cuarto, sino estaban en la cocina, pues estaban todos mis hermanos, estaba mi mamá y pues mi mamá como medio triste, yo la vi, y ahí estaba mi papá. Y como les menciono, mi papá se me quedaba viendo con unos ojos. La verdad creo que en esos momentos había llorado. Y yo por dentro cuando lo vi sentía muy feo, se los juro. Dije: ¿por qué? ¿Por qué tiene que estar pasando esto? Esto yo no lo ocasioné. Y solamente lo que hice es encomendarme a Dios y dije: todo va a salir bien. Y sí, ya después este padrino me dijo: ¿verdad que si eres gay? Yo solamente lo que hice fue lo mismo, omitirlo, no dije nada. Ya después este padrino se fue, quedamos mis hermanos, mi mamá y yo. Y recuerdo que mi papá me dijo esta frase, dice: ¿si eres o no eres?
Y yo simplemente, porque quería seguir estando con mi familia, porque quería seguir estando con ellos, porque no quería salir de la casa mal con ellos, más con mi papá, solamente lo que le dije nuevamente, le dije que no tuve ese valor nuevamente para hacerlo como tal. No tuve ese valor, me dio mucho miedo, dije, me va a pegar, me va a correr. No lo voy a hacer en estos momentos. Dije, ya estará en otra ocasión, ya que esté yo más preparada, que tenga yo algún estudio, que le demuestre yo que yo también puedo. Y la segunda fase como tal fue cuando yo estaba en casa de igual manera de mis papás, y yo estaba con mi mamá. El chiste es que mi papá ya tenía que llegar de trabajar, ya era tarde, creo que se había quedado a cubrir horas, pero en esos momentos llegó muy tomado, muy borracho. Hubo gente que le calentó la cabeza, no sé qué demonios le dijeron de mí. El chiste es que llegó esa noche, muy bien la recuerdo y nunca se me va a olvidar, a decirme de cosas. Pasó como tal ese proceso de frustración de tener un hijo o una hija así. Y eso, por ejemplo, de la primera sesión que les platiqué fue a los 19 años. Ya después, la segunda sesión, cuando les menciono que llegó muy borracho, fue a los 22 años. Como a los 22 años, 23 años, él llegó, como les menciono, muy borracho y llegó a insultarme. Estaba, como les menciono, pasando esa fase de aceptación de tener un hijo o una hija así. Y hubo mucha gente que le calentó la cabeza, en serio, que nuevamente reitero, le doy gracias a Dios por estar contando como tal esta experiencia y no me da pena contarla. Esa fue la segunda sesión. Ya la tercera sesión yo finalizo mis estudios. Como tal, yo finalizo mis estudios y me vengo a trabajar a la ciudad de Puebla. Una vez más, como les mencioné, le demostré a mi papá que yo también puedo. Entonces, como tal, cuando yo me vengo a Puebla, yo salí bien de mi casa, sin problemas. Aún no le decía a mi papá que yo era una mujer transexual, o por ejemplo, gay, o como ustedes lo quieran ver en esos momentos. Pero yo siempre soy una mujer transexual. Entonces, como tal, por ejemplo, yo iba a mi casa cada 15 días. Entonces, cuando cuando llegué aquí a la ciudad de Puebla, pues yo ya vestía al 100% de mujer como tal, o como yo me sentí identificada. Cabe mencionar que cuando yo estaba en mi casa solamente había algunos momentos que yo me vestía como tal de mujer, porque yo me sentía cómoda, pero sí había momentos en los que yo me ponía ropa muy guanga y cabello recogido, porque como tal no había esa aceptación. Cuando voy a mi casa, yo llevaba las uñas pintadas, lo recuerdo muy bien, solamente las uñas, y recuerdo que aún llegaba con ropa no tan ajustada y no llegaba ni maquillada, solamente cuando veía a mi papá, porque no había esa aceptación y yo quería seguir yendo sin tener problemas. Entonces, una vez que yo llego y como les mencionaba que yo tenía las uñas pintadas, mi papá me vio y no dijo nada, solamente no dijo nada, ya, pasé como tal desapercibido. Entonces, muy bien lo voy a recordar, nunca se me va a olvidar este momento. El 31 de octubre del 2020, recuerdo que, por ejemplo, mi papá, pues yo ya estaba a punto de venirme, recuerdo que era un domingo, ya estaba a punto de venirme a la ciudad de Puebla a seguir pues trabajando y seguir con mis actividades. Cuando, por ejemplo, estaba platicando con mi papá y de momentos me dice que si me puede hacer una pregunta. Entonces yo dije, ya va a seguir con lo mismo, pero yo también como que ya estaba decidida a decirle. Entonces, en esos momentos yo recuerdo muy bien que él me dijo que se me podía hacer una pregunta y le dije que sí. Y ya me dijo, tú eres gay, ¿verdad? Entonces, cuando me hizo esa pregunta, como que ya había más confianza. Esa pregunta fue
¿estás bien? Algo así. No fue como una pregunta mala o con una mala actitud, sino ya fue con una buena actitud y con mayor confianza. Solamente la respuesta que le dije, creo que tú y mi mamá estaba ahí presente, bien lo recuerdo. Creo que tú y mi mamá, pues desde chica o chico, desde que estaba chico, ustedes creo que se dieron cuenta. No es como algo que yo les tuviera que haber dicho. Entonces solamente lo que le dije a mi papá, yo simplemente nunca me sentí identificada con el sexo masculino. Le dije, yo nunca me sentí hombre. Le dije, yo siempre me sentí mujer. Por eso es que a lo mejor me veías arreglada, me veías maquillada o me veía afeminada, porque yo nunca me sentí hombre. Y solamente eso le dije a mi papá, y solamente lo que hizo mi papá, bien lo recuerdo, movió la cabeza y dijo, sí es cierto, yo recuerdo que desde los 6 años, desde los 10 años, tu comportamiento era muy femenino, muy amanerado, por decirlo así. Yo recuerdo como tal que, se los juro que en esos momentos que me dijo eso mi papá, recuerdo que me dijo, yo te acepto tal y como eres, solamente discúlpame por lo que las escenas que habían pasado anteriormente, porque era algo que tenía que procesar, es un proceso y como tal, sinceramente, de igual manera lo que yo le dije, yo te entiendo, yo también pasé ese proceso personalmente. Y sí, solamente lo que le dejé bien en claro, le dije, no soy gay, soy una mujer transexual, que es muy diferente. Le dije, yo no tomé la decisión como tal de decidir o de tomar esta decisión, solamente yo nunca me sentí hombre y punto. Y es como tal que también le mencioné en esos momentos que yo iba a iniciar mi terapia de reemplazo hormonal y que como tal iba a realizar el cambio de mis papeles, porque nunca me sentí identificado con el nombre anterior o como tal con el sexo masculino. Entonces se los juro que cuando eso pasó yo sentí se los juro que se siente tan hermoso cuando más que nada tu papá y tu mamá, cuáles son ellos los pilares o los más importantes creo que de tu vida. Neta que se siente tan hermoso. Ya sinceramente la aceptación de mi mamá ya la tenía sin respuesta, porque ella siempre me aceptó, pero solamente faltaba la aceptación de mi papá. Y es como tal que así yo salí del closet, o así les dije que yo era una mujer transexual. Les decía al inicio del video, simplemente no quiero hacerme la víctima, solamente ya estoy contando mi proceso, porque a final de cuentas es un proceso personal y es un proceso familiar. Entonces como tal, pues también por ejemplo mi papá tuvo como tal de lo que fue de ese proceso, y como tal pues esa es mi salida del closet, o como tal aceptación de mi familia. Por ejemplo, tú que estás viendo este video, en serio, si estás en ese proceso de aceptación, yo por ejemplo, yo decía que nunca iba a ser aceptada por mi familia. Lo más recomendable es que como tal, si una recomendación propia que yo doy es que si no eres aceptada por la familia o que nunca te va a aceptar, como tal lo que tú puedes hacer es buscar a personas de confianza. Acércate en serio con esas personas de confianza, ya sea hermana, algún familiar, algún amigo de confianza mayor de edad. Por ejemplo, si tú eres menor, cuéntales cómo te sientes. Es importante también si quieres acudir al psicólogo para que estés bien de acuerdo en tomar de esa decisión, porque como tal, por ejemplo, para una persona que tiene 14 años, pues no es como que tan viable que haya como tal como que esa confianza con otras personas que no saben del tema. En serio, va a ser horrible. Solamente lo que te van a decir es que tienes que ser lo que como naciste y así tienes que morir. Sinceramente, así no es la vida. Ya posteriormente, esto ya venía desde hace siglos. Solamente hace falta como tal que
que se vaya como que abriendo más esta comunidad y se vaya sabiendo un poco más de información. Entonces, como lo que les menciono, yo recomiendo que busquen a personas que sepan del tema como tal, aunque no sepan del tema, con confianza, para que posteriormente ustedes, por ejemplo, si tú tienes a un papá que es muy machista, busca personas que como tal hablen, por ejemplo, con tu papá, con tu mamá, expliquen un poco de lo que es el tema y vas a ver que así vas a ser un poco aceptado. Ya posteriormente, si no, busca los medios para tú salir adelante y neta que demuestre a tu familia que tú puedes solo y que no necesitas de nadie para hacer lo que tú quieras hacer, en serio. Entonces es como tal mi recomendación: busquen apoyo, busquen información, psicólogos, y van a ver que van a salir adelante. De igual manera, como les menciono, échenle ganas, y esa es como tal mi experiencia. También quiero decir que sinceramente en este 2022 estoy súper contenta porque ya voy a iniciar mi terapia de reemplazo hormonal, y de igual manera les voy a estar subiendo un video como tal de cuando inicie mi terapia de reemplazo hormonal, mi primera pastilla, y sinceramente estoy muy contenta. Nos vemos en un próximo video y cuídense demasiado.